Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando con el libro de Josué. Nosotros nos encontramos en este capítulo 23 que nos habla del discurso de Josué. Son dos discursos, en el capítulo 23 y 24. Ahora vamos a los versículos 6, 7 y 8 de este capítulo 23. Dice en el versículo 6, 7 y 8. Por eso, cada vez más sean constantes en observar y en cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin desviarse de él ni a la derecha ni a la izquierda, y sin mezclarse con esos pueblos que todavía quedan con ustedes. No invoquen el nombre de sus dioses ni juren por ellos. No los sirvan ni se postren ante ellos. Por el contrario, manténganse fieles al Señor su Dios, como lo han hecho hasta el día de hoy. Bueno, esto es lo que nos presentan aquí los versículos. Esta primera parte del discurso ha hablado del pasado y del futuro, de los pueblos conquistados y los que quedan por conquistar. Entonces aquí, como vimos, el pueblo no tendrá que hacer nada. Será puro receptor del don de Dios. Esta fue la característica que hemos ya reflexionado anteriormente en los cursos bíblicos anteriores sobre este libro. Su empresa consistirá en observar el libro de la ley de Moisés. Entonces aquí se explica por qué se insiste tanto en el tema. Primero, para que no se aparten de lo escrito a derecha ni a izquierda. Es lo primero entonces que se subraya. No separarse ni a la izquierda ni a la derecha. Segundo, para que no emparenten con esos pueblos, como indica, ¿verdad? Aquí en la perspectiva de Josué 23, es distinta de los otros textos más duros en los que se manda a los israelitas a aniquilar a esos pueblos. Aquí te habla de no emparentarlos. En los otros capítulos de los otros libros se habla luego de consagrarlos al anatema, ¿verdad? Nada de aceptar, el exterminio. Libro del Deuteronomio, ¿se acuerdan? Capítulo 7, 2. Vamos a mirar un poco el libro del Deuteronomio, capítulo 2, versículo 7 nos habla de esto, ¿verdad? Cómprenles con dinero el alimento, dice, que necesitan para comer y páguenle.
Este es el capítulo, dijimos, capítulo 7, versículo 2 del libro del Deuteronomio. Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra de la que vas a tomar posesión, expulsará a las 7 naciones más numerosas y fuertes que tú. Bueno, después dice, el Señor tu Dios los pondrá en tus manos y tú los derrotarás. Entonces los consagrarás al exterminio total. Bueno, aquí parece que ya hay un progreso en este libro de Josué. Algo va como que cambiando, ¿verdad? Ya no es más el exterminio directamente, sino que dejarlos con vida, pero no emparentarlos. Y después también el hecho de no hacer pactos con ellos. Absolutamente tienen que hacer pactos con ellos. Aquí se limita a prohibir los matrimonios, o sea, no emparentarse, no hacer matrimonios con ellos. Este enunciado tan breve debió parecer insuficiente a un autor posterior que añadió de forma bastante bruta los versículos 7 y 8. En ellos se contrapone la actitud ante los dioses de esos pueblos, Eloheigen, y ante Yahvé, vuestro Dios, Eloheigen. Bueno, entonces esto es lo que nosotros encontramos aquí, ¿verdad? Sería el 7b y 8, se vuelve a insistir más todavía, incluso con respecto a los dioses. No invoquen, dice, el nombre de sus dioses, ni juren por ellos. No los sirvan ni se postren ante ellos. Por el contrario, manténganse fieles al Señor su Dios, como lo ha hecho hasta el día de hoy. Es decir, que está insistiendo mucho. No nos olvidemos, esta mañana ya es europea, pero es bueno volver a recalcar y volver a recordar que cuando hablamos del libro del Deuteronomio, cuando hablamos no solamente del libro del Deuteronomio, sino que de la historia deuteronomista, se subraya desde esta escuela el problema de la idolatría. Y la idolatría que significaba el hecho de haberse alejado de Dios, justamente de no haber vivido el mandamiento de Dios. Y entonces el hecho de alejarnos de Dios y olvidarnos de Dios es lo que nos hizo a nosotros ir al exilio. Eso es lo que ellos están diciendo. Pero entonces, atención, porque ahora que nosotros volvemos y que estamos en nuestra tierra y que hay que comenzar a trabajar y hay que comenzar a producir y a volver a levantar esta nación, entonces no nos olvidemos, dice, el principio básico y elemental desde Dios. Y eso es lo que se insiste y se subraya continuamente. Y entonces, aquí vamos a mirar un poco lo que nos sigue añadiendo, ¿verdad? Y lo que nos olvida. Este enunciado tan breve debió parecer insuficiente y por eso es que se volvió a recargar las tintas y a decir, por favor, entonces no se postren ante los dioses de estos pueblos, de estas naciones. Con respecto a los dioses paganos, hay que evitar, número 1, invocarlos. Eso es lo primero que les dice. La invocación a Yahvé significa reconocer su poder, confesarlo como único Dios. Por eso se prohíbe invocar a dioses extranjeros. Jurar por ellos significa entonces el reconocer su divinidad. Si estamos jurando por ellos, estamos reconociendo su divinidad. Jamás hacer estas cosas. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. El primer ministro de la India, Narendra Modi, se reúne con el Papa el sábado en el Vaticano y será el quinto primer ministro de India que visita a un pontífice. Hay muchas expectativas por este encuentro, especialmente entre comunidades cristianas de India, donde la libertad religiosa pierde terreno desde que el primer ministro, Narendra Modi, y su partido Bharatiya Janata llegaron al poder en 2014. The hope of this meeting is that
La esperanza de esta reunión es que el Papa pueda fomentar una cultura de diálogo con el primer ministro Modi. Se trata de alentar este diálogo entre grupos religiosos y ayudar al primer ministro y a India a entender que los cristianos y otras minorías religiosas son totalmente indias. A algunos preocupa que la reunión pueda enfurecer aún más a nacionalistas hindúes que han instigado ataques contra minorías religiosas. Los hindúes extremistas ven este encuentro del primer ministro Modi y del Papa como un apaciguamiento de las minorías religiosas. Por eso preocupa que pueda desencadenar más controles en India por parte de nacionalistas hindúes y más violencia contra minorías. India es una democracia multirreligiosa. Los hindúes representan alrededor del 72% de la población, los musulmanes el 14% y los cristianos el 4,9%. Aunque su constitución garantiza la libertad religiosa, el actual gobierno ha promulgado normas asfixiantes y discriminatorias como las llamadas leyes anticonversión. Son leyes solicitadas básicamente por grupos nacionalistas hindúes que temen que los hindúes o el carácter hindú de la India se vea asediado por el crecimiento de los grupos competidores y por eso estas leyes afectan de forma desproporcionada a las minorías religiosas en los estados donde se encuentran. Los cristianos y los musulmanes son los principales afectados por estas leyes. El director de Libertad Religiosa de Ayuda a la Iglesia Necesitada dice que muchas organizaciones de caridad cristianas han visto restringida su labor misionera a causa de estas leyes y que algunas han tenido que cerrar por completo. Las expectativas son altas para la reunión del Papa con el primer ministro de la India. Se espera que su conversación de 30 minutos ponga al país en una senda de diálogo que respete a todos los grupos religiosos. Que celebra la festa. El Papa lo adelantó la semana pasada a un grupo de peruanos en la Plaza de San Pedro. Anche il presepio di quest'anno sarà dalla comunità peruviana. Y ya es oficial, será la primera vez que el nacimiento del Vaticano llega desde América. Este es el nacimiento peruano. Tiene 30 piezas de grandeza natural, viene de los Andes y conmemora los 200 años de la independencia del Perú. El árbol de Navidad viene del norte de Italia, del Trentino. Es un abeto rojo de 30 metros. Serán inaugurados el 10 de diciembre e iluminarán el Vaticano hasta el 9 de enero. El Vaticano ha confirmado que Francisco visitará Canadá. Lo hará para afrontar una cuestión delicada, la reconciliación entre Iglesia Católica y comunidades indígenas por lo ocurrido en las llamadas escuelas residenciales. Desde principios del siglo XIX, el gobierno envió a esas escuelas unos 150.000 niños indígenas, lejos de sus padres. La idea de fondo era que abandonaran sus raíces culturales y asimilaran la cultura occidental. El 46% de esas escuelas estaban dirigidas por diócesis o instituciones católicas, el resto por otras iglesias cristianas. Al menos 4.200 niños fallecieron en ellas, la mayoría por tuberculosis, y fueron enterrados en fosas comunes sin avisar a sus familias. Desde 1991 algunos obispos comenzaron a pedir disculpas por lo ocurrido, pero a medida que se descubrían nuevas fosas comunes, la opinión pública ha pedido mayor implicación de la Iglesia en este proceso de reconciliación. Cuando en 2017 el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, viajó al Vaticano, solicitó al Papa que pidiera perdón por el papel de la Iglesia en el abuso espiritual, cultural, emocional, físico y sexual de menores indígenas. Entonces Francisco dijo que no podría visitar Canadá. Meses más tarde convocó en Roma a un grupo de indígenas que viajará a la Ciudad Eterna en diciembre de 2021. Pero ahora, a petición de los obispos canadienses, el Papa ha decidido dar un paso más y en los próximos meses visitará Canadá. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes
no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. El amor vence siempre. El amor vence siempre. Como Cristo ha vencido. El amor ha vencido. El amor vence siempre. Aunque en ocasiones, ante sucesos y situaciones concretas, pueda parecernos impotente. Cristo parecía impotente en la cruz. Juan Pablo II fue el máximo representante de la Iglesia Católica, siendo el Papa número 264 y sumo pontífice por más de 26 años. Nace en Barowicz, Polonia, el día 18 de mayo del año 1920, bajo el nombre de Karol Józef Wojtyła. Perdió a su madre a los 9 años y luego a sus 2 hermanos. Su padre fallece en 1941 durante el periodo nazi. Realizó sus clases de primaria y secundaria, luego estudió en la Universidad Jagiellónica de Cracovia y asistía a la escuela de teatro. En 1939 el ejército alemán clausuró su universidad. Karol Wojtyła inició labores en una cantera, posteriormente en la planta química Solvay, para aliviar sus problemas financieros y no ser enviado a Alemania. En 1942 sintió su vocación sacerdotal, iniciando la formación en el seminario clandestino del Monseñor Adam Sapieha. Fue ordenado sacerdote en Cracovia el 1 de noviembre de 1946. Enviado a Roma, se hizo doctor en teología en 1948. Regresa a Polonia como vicario en la parroquia de Niegowicz y profesor de la Facultad de Teología en la Universidad Jagiellónica. Al fallecer el Papa Juan Pablo I, Karol Wojtyła fue elegido como el nuevo Papa el 16 de octubre de 1978, tomando el nombre de Juan Pablo II. Tenía el reto de guiar a la Iglesia del mundo postmoderno con una nueva evangelización, ecumenismo, la paz y la conservación de la doctrina. Juan Pablo II sufrió un grave atentado el 13 de mayo de 1981 en la Plaza San Pedro, del cual pudo sobreponerse pero quedó con secuelas. En 1983 visitó en la cárcel a su atacante para perdonarle. Promovió años jubilares, entre los que destaca el Jubileo del año 2000. Creó la Jornada Mundial de la Juventud, con participación mundial. Presidió muchas canonizaciones y beatificaciones para motivar la fe del hombre actual. Instituyó diócesis, reformó el Código de Derecho Canónico y el Catecismo de la Iglesia Católica. Destacan entre sus escritos 14 encíclicas,
15 exhortaciones apostólicas, 45 cartas apostólicas y 11 constituciones. Su acercamiento a las multitudes fue único: audiencias, ceremonias, visitas pastorales. Juan Pablo II viajó por el mundo, visitando más de 129 países. Juan Pablo II falleció en Roma el sábado 2 de abril del 2005, siendo visitado por innumerables fieles hasta su sepultura el día 8 de abril en las Grutas Vaticanas. Fue beatificado el 1 de mayo del 2011 por el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco lo canonizó el 27 de abril del 2014. Che corazoite guive po ma maitei ha hi ante te cheve nyande yara tapendero asa ato hi kuyavo pende apitepe im boraihu ha inye marangatu. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Y estábamos diciendo con respecto a los dioses paganos que hay que evitar, por una parte, el invocarlos, decíamos, todo lo que es el jurar por ellos, porque todo esto implica reconocer su divinidad. Si estoy jurando por ellos, reconozco su divinidad. Por eso se prohíbe o denuncia. Solo se puede jurar por Yahvé. Solo por Yahvé, porque eso quiere decir que yo le estoy invocando. Servirlos y prosternarse ante ellos. Estos dos verbos aparecen casi siempre juntos. Servirlos y prosternarse. Eñesú, alleva, ante los dioses extranjeros. Eso no, por favor. Servir solamente se habla en Josué 24:20. Y prosternarse solamente en el Éxodo 32:8. ¿Se acuerdan? El becerro de oro, una vez que está fabricado por Aarón, ¿verdad? Y el pueblo, entonces se prosternan ante ese becerro de oro. Y eso está prohibido. No, señor. La frecuencia de citas paralelas sugiere que el autor comienza por lo que puede parecer más externo y superficial: la invocación, para terminar en lo más grave, el servicio y la adoración. Se comienza invocando, se comienza con un jueguito, como decimos nosotros, ¿verdad? Una invocación, un recuerdo del Dios extranjero. Pero después se termina justamente sirviendo y adorando a ese Dios. Qué interesante, ¿verdad? La pedagogía que nos va mostrando el libro bíblico de Josué en este sentido. Entonces llama a un cuidado, pero el cuidado desde el vamos. Cortar, no dejar pasar las cosas, no ir más adelante. Y este sentido es esencial y fundamental. Entonces eso quiere decir no prosternarse solamente, no prosternarse. Y la frecuencia sugiere que el autor comienza por lo que puede parecer una cosa más externa, ¿verdad? Una cosa más superficial. Eso parece, ¿verdad? Estamos invocando, estamos recordando, pero después al final de cuentas caemos en lo más peligroso, que es prosternarnos y servir a ese Dios. Ahora, en cambio, para definir la actitud ante Yahvé, basta un solo verbo: apegarse. Eso es lo que insiste. Tenemos que apegarnos al Señor. Tenemos que apegarnos a Dios. Y esto tenemos varias citas bíblicas tenemos con respecto a esto. El libro del Deuteronomio, como siempre, que es nuestro libro de cabecera, el capítulo 4, versículo 4 también habla de esto. Dice: ustedes, en cambio, los que permanecieron fieles al Señor su Dios, viven todavía. Los que permanecieron todavía, ¿verdad? Permanecieron apegados sería. Entonces eso es lo que se pide para con Dios. Esa es la actitud. También en este mismo vemos en el capítulo 10. Capítulo 10
versículo 20. Habla de lo mismo y te presenta de esta manera: teme al Señor tu Dios y sírvelo. Ahí está el servir. Entonces vive unido a Él y jura por su nombre. Ese es el libro del Deuteronomio, capítulo 10, versículo 20. Vamos a leer uno último, está en el 11, 22 también, que vuelve a decir lo mismo e insiste en este aspecto. Porque si observan realmente todo este mandamiento que yo, el Señor, les doy, siguiendo siempre sus caminos y siendo en todo fieles a Él, en la fidelidad al Señor. Es interesante. El 13.5, ¿se dan cuenta que tenemos muchísimo sobre esta terminología que se insiste mucho en los libros deuteronomísticos? Sigan al Señor su Dios, témanlo y observen sus mandamientos, escuchen su voz, sírvanlo y sean fieles. Entonces, estar adheridos totalmente. Esta es la expresión que se utiliza para con Yahvé. Por lo tanto, lo opuesto es apegarse a esos pueblos, es decir, a los otros pueblos, o a las mujeres de esos pueblos, como le ocurrió también a Salomón. Salomón entra y cae en esta situación cuando se apega. Ahora, la fórmula apegarse al Señor falta en Jueces, Samuel y Reyes. El único personaje que vive ese ideal es Ezequías. 2 Reyes 18:6. El único personaje entonces que vive ese ideal es Ezequías. Vamos a mirar un poco. El segundo libro de los Reyes. Nosotros encontramos en el segundo libro de los Reyes el capítulo 18, versículo 6. Dice de esta manera. Vamos a mirar desde el 5. Ezequías puso su confianza en el Señor, el Dios de Israel, y no hubo después de él ninguno igual entre todos los reyes de Judá, como tampoco lo hubo antes que él. Se mantuvo fiel al Señor sin apartarse de él y observó los mandamientos que el Señor había dado a Moisés. Esto es entonces lo que describe de este gran rey Ezequías. Ahora, el añadido 7b8 podría entenderse de dos maneras. Como aclaración pedagógica de por qué no debe emparentar con esos pueblos. Y lo segundo, como aclaración de que el peligro no radica en los pueblos, sino en sus dioses. Aunque esta segunda teoría sería más agradable para nosotros, es más probable que el añadido corresponda a la primera, de acuerdo con lo mandado en el Deuteronomio 7.3. Deuteronomio 7.3. Entonces, esto es lo que aquí, en el sentido pedagógico, nos está queriendo enseñar. Ahora, en los versículos 9 y 13 de este libro, de este capítulo, nosotros encontramos pasado y futuro. El pasado, 9, es decir, 9 hasta el 13. Dice de esta manera: el Señor desposeyó delante de ustedes a naciones numerosas y fuertes, y hasta el presente nadie ha podido resistirles. Bastaba uno solo para perseguir a 1000, porque el Señor su Dios era el que combatía por ustedes, como Él mismo les había prometido. Por eso pongan sumo cuidado en amar al Señor su Dios. Pero si se vuelven atrás y se unen al resto de esos pueblos que todavía quedan con ustedes y establecen con ellos lazos de parentesco, mezclándose ustedes con ellos y ellos con ustedes, entonces tengan la plena seguridad de que el Señor su Dios no seguirá desposeyendo a esas naciones delante de ustedes, y ellos serán para ustedes una red, un lazo, un látigo sobre sus costados y aguijones en sus ojos,
hasta que por fin desaparecerán de esa hermosa tierra que les dio el Señor su Dios. Bueno, entonces aquí es muy importante y muy interesante que nosotros tengamos en cuenta y que veamos, ¿verdad?, cómo se nos va ofreciendo todo esto. Entonces, miramos un poco el pasado y futuro, ¿verdad?, que encontramos aquí en este capítulo 23, versículos 9 y 13. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe e Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos con esta teología del libro de Josué, capítulo 23. Estamos mirando los versículos 9 y 13. Aquí encontramos un pasado y futuro, como expresa el autor sagrado con respecto a esta relación del pueblo con Dios. La estrecha relación entre el Señor les ha quitado, dice, el Señor les ha quitado. Y el Señor no seguirá quitándonos, ¿verdad? Impulsa a considerar estos versículos 9-13 como una nueva sección del discurso, una vez que se alteran pasado y futuro, y los protagonistas vuelven a ser Dios, los pueblos e Israel, ¿verdad? Porque se refiere a Israel, ustedes, ¿verdad? En general, Dios, por otra parte. En el pasado, lo que más se destaca es la acción de Dios, como siempre, ¿verdad? Fue Dios el que les liberó, Dios el que les salvó. Ñande Yara lleva en su accionar expuesta al comienzo y al final. Los pueblos no pueden resistir. Israel vence fácilmente y el esquema es: Yahvé les ha quitado de delante, nadie resistió ante ustedes. Uno de ustedes perseguía a 1000 y Yahvé luchó por todos ustedes. Entonces, les quitó de delante. Esta frase es muy interesante. Es la primera acción de Dios que realiza lo anunciado. Ya en el libro de Deuteronomio 11:23. Deuteronomio 11:23 se había anunciado que el Señor les quitaría de delante. 11:23 dice lo siguiente: el Señor desposeerá delante de ustedes a todas estas naciones y así podrán conquistarlas, aunque sean más grandes y fuertes que ustedes. Entonces, el cumplimiento, ¿verdad?, de lo que el Señor había dicho. Recuerdan a los pueblos fuertes y grandes y a los pueblos numerosos y fuertes siempre. Después también otra frase muy importante: nadie les ha resistido. Esta incapacidad de los enemigos que ya se anuncia también en el Deuteronomio 11:25 con una ligera variante en otros textos. Es un tema que aparece en el mismo comienzo del libro de Josué, ¿se acuerdan? Capítulo 1. Como promesa al protagonista Josué, o sea, nadie podrá resistirte, que luego se realiza en favor de todo el pueblo. Nuevo punto de contacto entre capítulo 21 y capítulo 23. Josué 1:5, nosotros ya habíamos visto como el Señor le había dicho, era que nadie resistirá. Porque yo estoy contigo. ¿Verdad? Mientras vivas, nadie resistirá delante de ti. Yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te dejaré ni te abandonaré. No te dejaré ni te abandonaré. Ahí está entonces el secreto, ¿verdad? Entonces nadie les ha resistido y luego se aplica a todo el pueblo. Luego tenemos uno solo de ustedes solía perseguir a 1000. Imagínense. Esta entonces es la grandeza, pero ¿por qué? Y porque Dios es el que está obrando, ¿verdad? Ustedes, y bueno, con uno solo ya podrá perseguir a 1000. La acción de los israelitas se describe como una persecución fácil y victoriosa, dando al imperfecto un sentido interactivo. Esta patente exageración, uno que persigue a 1000, carece de paralelo en el libro del Deuteronomio, donde encontramos en cambio la denuncia de que un solo enemigo persigue a 1000 israelitas porque el Señor los ha entregado. Deuteronomio 32:30. Deuteronomio, vamos a mirar un poco, 32:30. Dice que el enemigo que le persigue al israelita, 32:30, dice: ¿cómo podría uno solo desbaratar a 1002, poner en fuga a 10,000, si su roca no los hubiera vendido
y el Señor no los hubiera entregado. Ahí está. ¿Cómo es eso? Eso es lo que aparece en el libro de Deuteronomio, como una pregunta. Son expresiones muy interesantes, ¿verdad? Pero nos está diciendo que sin la presencia de Dios, evidentemente, no podemos nada nosotros, no podemos nada. Entonces, la acción de los israelitas se describe como una persecución fácil y victoriosa, pero por otra parte también cuando nosotros, en cambio, no actuamos de la misma manera, somos nosotros perseguidos entonces por el mal. El Señor luchaba por ustedes, la otra expresión importante es, la acción es nuevamente de Dios, es Dios el que lucha, el Dios el que se empeña, recogiendo un tema que salió anteriormente. Bueno, como Él les dijo, cabe el peligro de que este pasado glorioso se convierta en un futuro trágico. Un futuro trágico, atención, algo que fue glorioso. El Señor que quitó de delante a esos pueblos no los seguirá quitando, y ellos, en vez de huir, se convertirán en lazo, trampa, látigo y espina. Todo depende de la actitud que se adopte ante Yahvé y ante esos pueblos. La actitud ante Yahvé debe ser la típicamente deuteronómica del amor, que implica fidelidad y obediencia. La actitud que no se debe adoptar ante los pueblos es la de emparentar y mezclarse con ellos. Emparentar y mezclarse con ellos. La amenaza que representarán los pueblos se expresa en 4 imágenes: lazo, trampa, látigo, espina. Interesante, ¿verdad? Cómo el autor sagrado insiste, carga las tintas, ¿verdad? El peligro siempre de la idolatría. Lazo, trampa, látigo, espina. No encontramos en ningún otro texto tal acumulación. En ningún otro texto, solo aquí. Éxodo 23:33 prohíbe hacer alianza con los habitantes del país, no sea que te arrastren a pecar contra mí, adorando a sus dioses, que serán para ti una trampa. Los dioses como trampa aparecen también en el libro de los Jueces, capítulo 2:3. Vamos a mirar un poco el libro de los Jueces, ¿verdad? Capítulo 2, el versículo 3. Y esto sí aparece como trampa verdaderamente. Aquí, 2 y versículo 3. Dice de esta manera. Por eso les digo, no expulsaré a esos pueblos delante de ustedes. Ellos no dejarán de hostigarlos. Ahí está. Hostigarlos. Y sus dioses serán una trampa. Serán una trampa para ustedes. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre.
Lunes, movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981-505-036. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Frases para conocer a Santa Clara de Asís. Oh bienaventurada pobreza, que da riquezas eternas a quienes la aman y abrazan. Oh santa pobreza, que a los que la poseen y desean les he prometido por Dios el reino de los cielos, y les son ofrecidas sin duda alguna hasta la eterna gloria y la vida bienaventurada. Qué negocio tan grande y loable, dejar las cosas temporales por las eternas, merecer las cosas celestiales por las terrenas, recibir el 100 por 1 y poseer la bienaventurada vida eterna. Si sufres con Él, reinarás con Él. Si lloras con Él, gozarás con Él. Si mueres con Él, en la cruz de la tribulación poseerás con Él las mansiones celestes en el esplendor de los santos, y tu nombre será inscrito en el libro de la vida y será glorioso entre los hombres. Recuerda que cuando abandones esta tierra no podrás llevar contigo nada de lo que has recibido, solamente lo que has dado, un corazón enriquecido por el servicio honesto, el amor, el sacrificio y el valor. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista.
Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia, y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Les contaré una historia. ¿Crees que lo imposible puede suceder? Milagros. Nunca voy a olvidar lo que hoy vi. Disculpa, no sé tu nombre. Soy Jesús. The Chosen, Los Elegidos, es una serie cristiana producida en Norteamérica y ha sido financiada a través de donaciones de cristianos de alrededor de todo el mundo. Falsas profecías. Así que vuelvo a preguntarte, ¿hay algún problema? ¿El que llaman el milagroso? Jesús de Nazaret. Aparentemente algo bueno puede venir de Nazaret. Con todo este apoyo se pudo crear una maravillosa serie que cuenta la historia de Jesucristo y sus evangelios. Los Elegidos cuenta con 2 temporadas y la puedes ver completamente gratis desde tu dispositivo móvil. A continuación te cuento cómo. Primero, se debe ingresar a la tienda de aplicaciones, tanto en iOS como en Android. Luego, escribimos en la barra de búsqueda Los Elegidos o The Chosen. La aplicación es completamente gratis y solo se necesita conexión a internet para poder ver los capítulos. Descargamos la aplicación, la abrimos y si nos pide algún permiso solamente le damos en aceptar. Luego de eso, ya se presentan todos los capítulos disponibles en la plataforma. El Elegido está basado en la historia real de los evangelios de Jesucristo. Algunas locaciones y fechas han sido combinadas y resumidas. Las historias de algunos personajes o diálogos han sido agregados. Sin embargo, todo el contexto histórico y bíblico o cualquier imaginación artística ha sido diseñada para reforzar la verdad y la intención de las Escrituras. No se olviden de compartir la aplicación con sus amigos y familiares para que ellos también puedan disfrutar de esta excelente serie de la historia de Jesucristo. Hay hombres justos buscándote a ti y están escuchando cada palabra que dices. Eso no es para ti. Esto es diferente. Siempre habrá diferentes. Nosotros no lo elegimos. Él nos eligió. Pero te comprendo. La verdad que no me agrada eso. Sígueme y verás más. Yo era de un modo y ahora soy completamente diferente. Y lo que sucedió en el medio fue él. Entonces es hora. Vámonos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos en este capítulo tan interesante, tan lindo, del discurso final de Josué. Y aquí encontramos lo que él está diciendo. Está hablando de lazo y trampa. La imagen del lazo es bastante frecuente. Encontramos en muchos pasajes de la Biblia. En el libro de Oseas, en los Salmos, en Jeremías, en Isaías, siempre aparecen estas imágenes. Vamos a
mirar por lo menos una de estas imágenes. En el libro de los Salmos 91:3, vamos a mirar un poco. Libro de los Salmos 91:3. 91:3 dice lo siguiente: Él te librará de la red del cazador y de la peste perniciosa. Ese es 91:3. 119. Vamos a mirar un poco el 119. Este salmo, a ver lo que nos dice. 119, versículo, aquí encontramos 110, dice así: Los pecadores me tienden una trampa, pero yo no me aparto de sus preceptos. Bueno, miremos un poco más adelante, ya que estamos con esto, el 140, versículo 6. 140, versículo 6. Dice: Los prepotentes me han ocultado trampas y lazos, me han puesto acechanzas al borde del camino. Bueno, y así encontramos varios textos, como es muy frecuente la imagen del lazo, la imagen de la trampa. Ahora, la imagen de la trampa la tenemos también en Éxodo. En Samuel se usa más que la del lazo en contexto religioso. Los dioses son trampas, su culto son trampas. La alianza con los pueblos paganos son trampas siempre. El efod fabricado por Gedeón es una trampa. Entonces las imágenes del látigo y las espinas sugieren el daño profundo que esos pueblos pueden hacer a los israelitas y la crueldad con que los tratarán. La crueldad con que los tratarán. Bueno, la imagen del látigo recuerda la conducta de Salomón con las tribus del norte y la terrible amenaza que supuso el imperio asirio. La imagen de las espinas es mucho menos frecuente. Pero el mayor castigo que nosotros encontramos lo supondría la pérdida de la tierra buena concedida por el Señor. Bueno, estos son pérdidas en forma general, pero un poco más, digamos, casi superficiales, pero ahora hasta del mismo lugar donde nosotros estamos. Y esto es lo que supondría la pérdida de la tierra. Con ello, al final, el libro resuena por primera vez la gran amenaza de perder esa tierra conquistada y repartida. Primera vez que aparece. La idea se repite después de nuevo en los versículos siguientes. Las palabras de Josué están anunciando cómo lo es. Contactará al final el segundo libro de los reyes. Las palabras de Josué, ¿verdad? Ahora, la palabra tierra buena, Eretz Tobá, tierra buena, es la prometida en Éxodo. Éxodo siempre, la tierra que mana leche y miel, y descrita con todo lujo de detalles. La misma expresión en Josué 23, 13, 15, Primera Reyes 14, 15. La amenaza de perder la tierra se encuentra casi con las mismas palabras del Deuteronomio 11, 7, ¿verdad? Entonces esa es la buena tierra de la que está hablando el autor sagrado, que es la tierra que emana leche y miel. Entonces, en contraposición ciertamente de todo lo que significa la trampa, el lazo, de todo lo que significa entonces esa pérdida de la tierra, nos encontramos ante una tierra buena que emana leche y miel. Ahora, con respecto a los versículos 14 al 16, nos presenta también en pasado y futuro de lo que va a suceder con este pueblo. Con lo anterior podría haberse terminado ya el discurso, pero el autor sigue por lo tanto, insistiendo en el tema.
Versículo 14, como se fija en la situación personal de Josué, yo dice, emprendo hoy el viaje de todos. Igual en boca de David. Constituye un paralelo con el comienzo del discurso. Yo soy ya viejo de edad avanzada. Esta segunda parte desarrolla la misma lógica en los versículos 9 al 13. Un pasado glorioso puede dar paso a un futuro trágico. Igual que se cumplieron todas las promesas, se cumplirán también las amenazas. Esto es importante, ¿verdad? Como aquí el autor sagrado está insistiendo. Así como se han cumplido todas las promesas de parte de Dios. Atención, atención. Entonces por eso es que tenemos que estar atentos, dice. Vamos a tener estas tentaciones. Mira, con la de ella es una tentación, lazo, trampa, todo lo que se nos viene encima. Pero ñandé, ñañangarecona, porque ñañangarecono ya ya puedo poner otras cosas. Y entonces vamos a poder vencer. Pero siempre tendremos esas tentaciones que son trampas o lazos para nosotros. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.